Para darles un poco de contexto, soy una chica y hace aproximadamente 2 años tuve que ir a un hospital psiquiátrico para tratar problemas de depresión. En ese entonces, tenía 14 años y llevaba 3 días hospitalizada cuando todo comenzó. Una mañana, me desperté con un dolor de estómago terrible. Convencí a las enfermeras de dejarme faltar a las actividades para descansar. Mientras estaba sola en mi habitación del hospital, sonó el teléfono. Contesté rápido, pensando que era mi novio o mis papás, pero escuché la voz de un hombre desconocido. ¿Puedo hablar con Sandra? Lo siento, aquí no hay ninguna Sandra. Ah, está bien, gracias. ¿Quién habla? Por teléfono. La voz era muy parecida a la del papá de una amiga que conocí el día anterior en las horas de visita. Le dije mi nombre, pensando que me iba a reconocer. Entonces, ¿por qué estás ahí adentro? Es personal. La conversación me incomodaba, pues justo ayer ya le había explicado a mi amigo y a su papá por qué estaba hospitalizada. Ellos ya lo sabían. Tuviste que pelear para entrar, ¿no? Golpeaste a otras chicas. Respondí que no, pero cada vez me sentía más helada, y entonces me di cuenta de algo. No había ninguna Sandra en ese hospital. Aún no conocía todos los nombres, pero casi segura de que no había. Me sentía incómoda, así que le dije que debía irme y colgué. Llegan las horas de visita y recibo otra llamada. Un hombre pregunta por mi nombre fingiendo ser mi papá, excepto que mi papá estaba sentado justo a mi lado. Le dije a mi verdadero papá que ese tipo ya me había llamado. Y ahí él explota de enojo, toma el teléfono y grita para saber quién llama. El hombre no dice nada y cuelga. Tras varias llamadas preguntando por mi nombre, avisé al personal del hospital, quien se asustó y suspendió todas las llamadas entrantes. La verdad sale a la luz y es aterradora. Aparentemente, un violador condenado ha llamado por años a este hospital psiquiátrico para obtener los nombres de las pacientes que respondían el teléfono. Luego usaba la información que obtenía para volver a llamar haciéndose pasar por su papá o su novio. Según las enfermeras, incluso intentó recoger a algunas a la salida, fingiendo que venía por ellas. Lo peor es que, para llamar a un paciente, tienes que saber su fecha de nacimiento, si no, el personal no transfiere la llamada. Ese sujeto tenía datos personales de varias pacientes y los usaba para manipularnos y acercarse a las más vulnerables. Tan solo de pensarlo, todavía me da escalofríos. Claramente, él era quien debería haber sido internado. Era tarde cuando llegué a mi departamento anoche. Intentaba ser silenciosa, pero solo lograba golpearme con todo y hacía muecas cada vez que tiraba algo. Me abrí paso en la oscuridad hacia mi habitación. Eran las 2 o 3 de la mañana. El bar ya estaba cerrado, de eso estoy segura. Me desvestí hasta quedarme en calzones e intenté meterme en la cama lo más discretamente posible. Mi novia definitivamente estaría furiosa de verme llegar a esa hora, pero por suerte no se movió. Me dejé caer sobre la almohada, con los ojos pesados y la respiración agitada. Estaba casi dormida, deslizándome lentamente en un sueño. Cuando mi teléfono empezó a vibrar, gruñí mientras me giraba de lado para agarrarlo. Pero cuando vi la pantalla entendí, o más bien me quedé totalmente desconcertada. Era el número de mi amiga. Seguro lo dejó en casa de otra amiga y me llamaban para avisarme. Contesto. ¿Hola? Oye, cariño, acabo de llegar. ¿Puedes ayudarme a subir la ropa? ¿Qué? Era la voz de mi amiga, pero me volteé hacia el cuerpo acurrucado a mi lado, bajo las sábanas. Mi mente se llenó de pensamientos veloces. Un pánico helado me retorció el estómago. La persona en mi cama quizá no era quien yo pensaba. Con la garganta apretada, los ojos muy abiertos, jalé las cobijas de un tirón. Mi novia gruñó al despertar y me miró confundida. Iluminé su cara con el teléfono para asegurarme de que no fuera un espectro con el rostro deformado. No, era ella, solo ella, muy enojada incluso. «De verdad estás borracho, vete a dormir». Me pegó con una almohada, me pateó, insultó varias veces y luego se volteó a la pared. Sí, era ella, sin duda. Tuve que colgar en pánico porque mi teléfono volvió a vibrar. Salté del susto, mis nervios seguían de punta. Otra vez su número. Contesto. Oye, cariño, acabo de llegar. ¿Puedes ayudarme a subir el...? Colgué de inmediato. Sonaba igual que ella.
Pero ella estaba dormida ahí, justo a mi lado, y su canasta de ropa limpia estaba en la esquina del cuarto. Recuerdo muy bien haberlo llevado yo misma. Más temprano ese día, me arrastré hasta la ventana y aparté ligeramente las persianas con la punta de los dedos. Busqué su coche y lo vi justo debajo de nuestra ventana. Había alguien en el asiento del conductor que casi se le parecía perfectamente. Pero mientras más miraba, más notaba el campanario. Su cuello era demasiado largo, sus hombros demasiado delgados, su cabeza demasiado estrecha, como si, al sentir que su disfraz ya no funcionaba, se dejara ver por lo que realmente era. Su rostro se torció hacia un lado lentamente, y una sonrisa demasiado grande, muchísimo más grande, se extendió hasta tocarle ambas orejas. Sus ojos se volvieron completamente negros, mirando fijamente el volante frente a él. Luego, de repente, levantó la cabeza y sus ojos negros se clavaron directamente en mi ventana. Ella levantó una mano deforme hacia su cabeza y mi teléfono volvió a vibrar. Estaba paralizada porque ver la vibración en mi mano me devolvió bruscamente a la realidad. Todo el aire salió de mis pulmones y me desplomé contra mi novia, lo que la despertó aún medio dormida. La tomé del brazo y la llevé a la ventana. Mira, mira, en tu coche. Ella buscó con la mirada. Finalmente encontró su coche y entonces la vio. Su rostro se transformó en puro horror. Empezó a gritar, a sollozar, completamente histérica. Se lanzó hacia mí, enterrando su cabeza en mi costado, y la rodeé con mis brazos. Parecíamos dos niños aterrados. No podía apartar la mirada. La cosa, en su coche, abrió la puerta y huyó con paso rápido, casi sobrenatural, hacia el lago Bosque, cerca del edificio. Pero su cabeza quedó mirando hacia nosotros siempre. Su cuello se torcía hacia atrás de una manera grotesca, mientras su cuerpo se desvanecía en la sombra. Ya no sonreía ella, hacía el amor como si estuviera triste. Estábamos tan llenos de adrenalina que, tras su desaparición en la noche, tengo un vacío en la memoria. Me desperté por la mañana con mi novia aún dormida en mis brazos. Miré mi teléfono, sus llamadas perdidas, todas entre la 1 y las 7 de la mañana. No nos habíamos llamado desde el día anterior, al final de la tarde. Y sin embargo, su teléfono había estado conectado junto a ella toda la noche. No había ningún registro de llamada saliente hacia el mío. Aún más extraño, ella tenía 18 llamadas perdidas de mi número, a las mismas horas exactas. No tenía idea de qué decir, así que simplemente solté. Bueno, supongo que eso significa que ya no habrá más tacos nocturnos. Por un momento, ella no se rió, yo tampoco. En 2007, poco después de cumplir 15 años, mi mamá viajó por trabajo varios días. Vivíamos las dos en una casita en un barrio, digamos, apenas decente. Como mi mamá era muy paranoica con dejarme sola más de 4 o 5 horas, tenía que dormir en casa de una amiga cuando ella no estaba. Por suerte, mi amiga vivía justo enfrente, a una casa de distancia, y el trabajo de mi mamá estaba solo a 2 horas en auto. Toda la semana antes de que se fuera, no dejé de quejarme y actué como una adolescente rebelde, diciendo que ya era lo suficientemente grande para quedarme sola, que podía simplemente avisarles a mis vecinos, etc. La verdad es que mi casa me daba miedo en la noche, incluso cuando mi mamá estaba ahí. Y luego, el mismo día que mi mamá tenía que irse, me enteré de que mi amiga había conseguido una PS3. Así que digamos que dejé de quejarme de que me cuidaran muy rápido. Esa noche, como a las 11, estábamos en el cuarto de mi amiga jugando con mi teléfono de tapita que me regalaron por mi cumpleaños. Sus papás salieron hace horas tras dejarnos una pizza. No iban a regresar. Pronto nos aburrimos del único juego de PS3. Ella tenía la consola, pero no dinero para más juegos. Ya era tarde para llamar a amigos, y yo sabía que mi mamá regresaría a la mañana siguiente, a una hora terriblemente temprana, y sobre todo sabía que tenía esa obsesión con el contestador automático. No importaba lo cansada que estuviera, siempre escuchaba los mensajes. Como dos adolescentes de 15 años aburridas, dejamos mensajes tontos en el contestador para que ella los encontrara. Luego llamamos a mi casa. Pusimos el altavoz, y ya estábamos riéndonos mientras intentábamos inventar frases tontas. Usualmente sonaban 5 veces antes de activarse el contestador, pero a la tercera alguien respondió.
La voz era la de un hombre de unos 60 años, un tipo que parecía haber fumado durante 40 años sin parar. Pero más allá de eso, había algo en su tono, una malicia helada, un peligro palpable. El tipo de voz que, si la escuchas en la calle, te cambias de acera. Miré a mi amiga, ella estaba pálida y yo estaba segura de que no estaba mejor. Ninguna de las dos podía hablar, o la chica, con una voz más insistente. Quería responder algo como ¿quién eres? ¿Y qué haces en mi casa? Pero antes de que pudiera decir una palabra, el hombre susurra: no debiste llamar. Luego un ruido fuerte de golpe y la línea se cortó. Solté mi teléfono gritando, mi amiga también. Ella me preguntó si conocía a ese hombre. Por supuesto que no. No tenía ni idea de quién era ese tipo siniestro que contestaba mi teléfono en mi casa a las 11 de la noche. Revisamos el historial de llamadas, pensando que tal vez marqué un número equivocado, pero no, sí era mi número. Estábamos paralizadas, sin poder pensar claro. Llamábamos a la policía, a mi mamá, salíamos o revisábamos las puertas. Terminamos haciendo todo a la vez, corriendo por la casa de mi amiga, revisando ventanas y puertas, mientras llamábamos a sus papás en pánico. Estaban a 15 minutos en auto y dijeron que llamarían a la policía enseguida. Su mamá nos dijo que nos metiéramos en la habitación y encendiéramos las luces, por si el intruso iba de casa en casa. Nos refugiamos bajo su cama, temblando y saltando ante cualquier crujido. Cuando sus papás llegaron, sacudieron la manija de la puerta y casi nos morimos del susto. Olvidamos que cerramos la puerta. Por su orden, los policías fueron a mi casa después. Honestamente, no recuerdo bien lo que hicieron porque me negué a poner un pie afuera. Nos hicieron muchas preguntas, pero teníamos muy poca información. Llamamos desde la habitación del fondo, lejos de cualquier vista de mi casa, y un hombre con una voz de fumador espeluznante. No es lo más útil que se puede aprovechar. Una pregunta me llamó la atención. ¿Quién tiene las llaves de tu casa? Respondí, solo mi mamá y yo. Más tarde entendí por qué preguntaba eso. No había ningún rastro de allanamiento, ninguna ventana rota, ninguna puerta forzada, y la puerta principal estaba completamente abierta. Cuando llegaron, no se había robado nada, pero el auricular del teléfono de pared colgaba y la base del teléfono estaba agrietada, como si lo hubieran aplastado de rabia. En mi cuarto, igual que en el de mi mamá, habían movido cosas, abierto cajones, alguien había revisado por todas partes. Avisaron de emergencia a mi mamá y regresó esa misma noche. Eres Rivière. La investigación no arrojó resultados ni identificó a nadie. Aunque no teníamos mucho dinero, nos mudamos meses después. Durante todo ese tiempo, casi dejé de dormir. Tenía pesadillas horribles y, sobre todo, desarrollé una obsesión por las cerraduras. Revisaba todo, 2, 3, 4 veces, y ese hábito nunca se me quitó. Sin embargo, hay un último detalle que nunca le he contado a nadie. Ese día, unas horas antes de la llamada, volví a casa por una libreta que quería mostrarle a mi amigo. La puerta estaba cerrada con llave, nada estaba fuera de lugar, ni un solo ruido en la casa, pero al entrar, sentí de inmediato que algo no estaba bien. Un silencio demasiado pesado, una atmósfera sofocante, un frío en mi espalda. Avancé 3 pasos, luego me detuve, imposible seguir adelante. Me quedé paralizada, luego di la vuelta, cerré la puerta con llave y corrí hasta la casa de mi amigo. En ese momento me sentía tonta, como una niña asustada sin razón. Pero hoy no puedo evitar pensar que tal vez fue esa sensación, ese terrible instinto, lo que me salvó. Porque si hubiera seguido avanzando ese día, ¿quién sabe qué me esperaba en esa casa? Todo comenzó en 2008 durante mi último año de preparatoria. Me desperté en plena noche por el sonido de mi teléfono. Eran las 4 de la mañana. Me pregunté quién podría estar llamando a esa hora. El identificador mostraba número privado. Pensé que era un robot y no contesté. Como no había mensaje de voz, no le di importancia. Hasta que las llamadas fueron frecuentes. Unos meses después, durante mi primer año de universidad, las llamadas se volvieron casi diarias, siempre a la misma hora, las 4 de la mañana.
Nunca respondía porque las llamadas desconocidas siempre me incomodaron. Claramente no era un robot, era algo intencional. Si no respondía, llamaba 3 o 4 veces seguidas, y eso empezó a molestarme mucho. Tenía clases a las 8 y ese loco me despertaba todas las noches. Una noche, cuando mi celular vibró otra vez, por fin contesté. ¿Hola? ¿Quién es? No hubo respuesta. Deje de llamarme. Creo que se equivoca de número. Y entonces escuché una risa siniestra, apagada, acompañada de un balbuceo incomprensible, pero cuyo tono era tan agresivo que me heló la sangre. Instantáneamente. Repetí. Escuche. Quien sea que sea, deténgase. Se está equivocando de número, y luego colgué. En ese momento pensé que seguramente era un borracho, ya que no entendía nada de lo que decía. Pero su manera de hablar era más que extraña, era amenazante. Supe que era alguien a quien jamás querría encontrar en persona. Ahí fue cuando temí que quizá era un acosador. Las llamadas continuaron durante meses. Eran tan frecuentes que terminé apagando mi teléfono por las noches solo para poder dormir. Nunca pensé en llamar a la policía. No tenía ningún número, solo llamadas con número oculto. Pero desde entonces me volví extremadamente atenta a todo lo que me rodeaba. Estar en el tercer piso me tranquilizaba un poco, pero la situación me angustiaba. Luego llegó la Navidad, regresé a casa, a Memphis, para las vacaciones. Me hizo bien tomar un respiro, pero una mañana, como a las 8 o 9, suena mi teléfono con número privado. Esta vez decido terminar con esto. Bueno, ¿quién es? Déjenme en paz. Y ahí por primera vez una frase nítida, clara. Comprensible. Vas a venir a encontrarme. Era una voz de hombre, una voz profunda, burlona. En shock respondo, no lo conozco. Y con un tono que me marcará siempre. Él dice, sé dónde vives. Ya voy para allá. Fue en ese momento cuando entré en pánico total. Corrí a la habitación de mis padres, llorando y temblando, incapaz de formar una frase coherente. Les conté todo lo que pasó en meses, se asustaron y, como yo, pensaron enseguida en un acosador. Mi papá, exmilitar, se levantó de inmediato, tomó una bengala de debajo de la cama y salió a vigilar afuera, atento a cualquier auto sospechoso. Yo temblaba tanto que no pude pegar el ojo el resto de la noche, y eso es todo. Perdón si suena anticlimático, pero después de ese día, nada más, ni llamadas, ni amenazas, ni números privados. Había planeado ir con mi compañía telefónica para pedir una investigación de llamadas y presentar una denuncia, pero todo se detuvo de repente y nunca más volví a recibir ese tipo de llamadas. Siempre intenté creer que solo era alguien burlándose de mí. Pero la manera en que lo dijo... Sé dónde vives, voy para allá. No era una broma, no era un juego, era real, era peligroso. A veces me pregunto si no pensaba llamar a otra chica, a alguien que realmente conocía, y si no tenía la intención de hacerle daño. ¿Y si esa chica solo se parecía a ella en la voz? ¿Si era ella a quien quería contactar? De todo corazón espero que esté bien. Pero el hecho de que las llamadas se hayan detenido de repente me hace pensar que no es así. En ese entonces yo acababa de cumplir 12 años. Nunca antes me habían dejado sola en casa, así que estaba realmente emocionada de finalmente estar sola, sin la supervisión de un adulto. Vi películas y jugué videojuegos en el PlayStation que mis papás me dieron en Navidad. Fue a principios de enero cuando sucedió. Mi ciudad vivía un invierno riguroso. Ese año nevaba tanto afuera que, si mirabas por la ventana, ni siquiera podías ver lo que pasaba allá afuera. Acababa de meter una pizza congelada al horno. Cuando tocaron la puerta, mis papás siempre me decían que no le abriera a nadie porque ellos tenían una llave, así que no necesitaban que les abriera la puerta. Siendo una niña curiosa, pese a mi juicio, fui a mirar por la mirilla de la puerta. Sin embargo, cuando lo hice, estaba solo. Honestamente pensé que alguien se había equivocado de casa y se fue, pero mientras más lo pensaba, más sospechosa me sentía. Como mencioné, hacía menos de 0 grados y nevaba afuera. Regresé a la sala para ver mis películas. Cabe mencionar que nos acabábamos de mudar y aún no había cortinas en algunas ventanas, incluyendo las de la sala. En ese momento escuché una fuerte detonación que venía de la cocina.
Supuse que algo se había caído y como estaba cansada, no fui a ver qué era. Cuando lo hice, vi que mi pizza estaba muy cocida y la tiré. Al volver a la sala, noté que alguien me miraba por la ventana. Fingí no verlo y traté de llamar discretamente a mis papás. Para mi horror, a los 12 años no respondieron. Traté de no entrar en pánico y fui al cuarto de mis papás. Luego cerré todas las puertas y me metí debajo de la cama. Y una vez más intenté comunicarme con mis papás. Cuando finalmente contestaron, les conté lo que pasó y regresaron lo más rápido posible. Pero para cuando regresaron, la persona que estaba afuera ya se había ido, desde hacía mucho tiempo. No sé quién era la persona afuera ni sus intenciones, pero realmente espero que nunca regrese. Hola, me llamo Trevor y esta es por mucho la cosa más aterradora que me ha pasado. Esto ocurrió en mayo de este año. Soy un hombre de 22 años, buen estado físico y socorrista, así que he visto casi todo. Vivo con mis padres en una comunidad de clase media alta. La ciudad en la que vivo ha registrado muy pocos crímenes, o ninguno, así que aquí está mi historia. Mis padres se fueron a Florida a visitar a la familia y nos dejaron solos a mí y a mi perro, un pastor alemán. Por la semana les hago un rápido plano de la casa. Tiene 2 pisos y la habitación de mis padres está en el primero. Al final dormí en el cuarto de mis papás con mi perro. La cama está entre 2 ventanas abiertas con mosquiteros. Son las 2 de la mañana y casi me duermo cuando me despiertan unos gritos. No le doy importancia porque hay muchos niños en la zona que siempre están afuera. Unos 10 minutos después escuché el mismo grito y mi perro volvió a ponerse alerta. Aún así no le doy importancia a nada de eso. Pasaron otros 10 minutos antes de que los gritos comenzaran de nuevo. Luego noté que no era un niño gritando, sino solo una persona. Era un grito fuerte, como si apuñalaran a alguien. Mi perro empezó a jadear y a entrar en pánico. Ahora estoy paralizada, no me muevo. 5 minutos después, el grito estaba tras la ventana y era tan fuerte que mi oído zumbó. Mi perro se alteró y tuve un ataque de pánico. Miré por la ventana y vi a una anciana con el cabello largo y gris que seguía gritando. Finalmente salté a la acción y tomé la pistola de mi papá. Lo malo era que el revólver no tenía balas, así que recé para que ella creyera que estaba cargado. Volví a mi ventana y ella ya se había ido. Llamé al 911 y al contestar la operadora oí que se rompía el vidrio de la puerta. Corrí y vi a la anciana tratando de llegar a la ventana para destrabar la puerta. La parte más aterradora de todo esto era que su brazo rozaba el vidrio roto que la cortaba muy profundamente, pero ni siquiera reaccionaba. Ella me miraba con una mirada perdida, mientras reía y gritaba. Yo literalmente estaba llorando en ese momento y le apunté con el arma. Ella vio el arma y empezó a gritar: «¡Hazlo, hazlo! ¡Te reto a que lo hagas!». Y aunque yo quisiera, no podía ya que no tenía balas. De repente vi luces de patrulla en mi calle. La mujer quitó su brazo y retrocedió despacio, mirándome y riéndose. Entonces escucho a los policías gritar: «¡Suelte el cuchillo, señora!». Los policías tomaron mi declaración. Luego supe que era una paciente que se había escapado del hospital psiquiátrico y había entrado a una casa rodante cercana. La pareja apuñalada, según las últimas noticias, estaba bien. Pero ¿por qué mi casa entre todas las demás? Mandé arreglar mi puerta y limpiar toda la sangre. Mis papás llamaron después al oír de un robo en la zona. Les dije que fue en nuestra casa, pero que no se preocuparan. A esa vieja loca que intentó apuñalarme, espero que recibas la atención adecuada y la ayuda que necesitas.